Las 11 de la mañana, como cada lunes, comenzamos un rebumbio más, un rebumbio distinto, un rebumbio diferente a como lo hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un rebumbio como los dos primeros que realizamos. A mi derecha se encuentra Carmelo. Melo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Todo estupendo. Perfecto. Todo estupendo y maravilloso, ¿verdad que sí? Bueno, lo estaba comentando, ¿no? Un rebumbio distinto hoy porque tenemos a un invitado, yo creo que de lujo, hoy también para poder hablar un poco acerca de todo el deporte en la isla de Fuerteventura, ¿no? Sí, hoy vamos a tener un invitado a la cual vamos a agradecer bastante porque nos va a ayudar mucho con el tema del deporte. Y encantado de tenerlo por aquí. Tenemos al consejero, a Luis González. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido al rebumbio. Melo, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Bueno, consejero, empecemos hablando, si le parece, acerca de cómo se encontró la consejería, cómo se encuentra ahora mismo y sobre todo proyectos a futuro que tenga esta consejería de deporte, una consejería que seguramente le da mucho trabajo y sobre todo, creo, los fines de semana. Pues mira, sí, diste en el clavo. Mira, para ir, como se suele decir en el argot futbolístico, como dices, cortita y al pie, ¿no? Ahí está. Bien. Mira, la consejería realmente, la consejería de deporte, la verdad que es una consejería que funciona bastante bien, está bastante organizada. No voy a decir que me encontré una consejería que era un desastre, que era un solar, porque la verdad es que tiene un equipo técnico y un equipo que trabaja de manera dimensionada. Cuando digo dimensionada me refiero que conforme al presupuesto que viene contando la consejería, pues adaptan el programa deportivo e intentan cumplir pues con las competencias que tenemos que asumir, en este caso como área de gobierno insular y dentro sobre todo en aplicación de la Ley Canaria del Deporte. Un equipo técnico que tiene una línea de trabajo y una estrategia de trabajo que ya venía funcionando pues desde el año 2015 bastante bien. Lo que hicimos fue sentarnos, ver cuál era la línea de trabajo, una línea que sobre todo lo que intenta es cubrir la base deportiva de la isla, intentar garantizar que tanto clubes como federaciones, como deportistas individuales, como incluso asociaciones no deportivas que realmente promuevan el deporte en la isla, es decir, todos los agentes que son los que realmente están promocionando, fomentando el deporte en la isla, tengan garantizada una ayuda mínima para poder realizar o llevar a cabo esa labor. O sea, básicamente facilitarle las cosas a los que realmente están promoviendo el deporte. Si antiguamente hablábamos de que había otro modelo que era las escuelas insulares, eso con el crecimiento de la isla y con la dificultad en este caso que se encontró en un momento determinado, las instituciones para todo el tema del personal, monitoraje, etcétera, etcétera, hubo que cambiar de modelo. Hemos pasado a un modelo en el que realmente lo que hace el Cabildo de Fuerteventura es promover programas de ayuda para que sean tanto los clubes, en este caso las federaciones, luego los clubes, las entidades deportivas y en muchos casos también los propios deportistas individuales, quienes realicen, fomenten o promuevan el deporte. Entonces, esa era un poco la línea que tenía el Cabildo y luego sobre todo intentar llegar a las dimensiones a las que intenta llegar el deporte, que no es estrictamente la competitiva o la deportiva, que también, ¿no?, la de alto rendimiento, sino a la educativa, mediante programas que permitan que desde edades muy tempranas pues los niños vayan siendo educados en valores, los valores que promueve realmente el deporte, a la dimensión de la salud, es decir, que el deporte sirva realmente para que todo el deportista, a la edad que sea, practique deporte y tenga unos hábitos de vida saludables. A otras dimensiones como la social, hablaba antes de que hay asociaciones que no son del ámbito deportivo, sino como pueden ser del ámbito social, que promueven a través del deporte iniciativas, como puede ser la carrera contra el cáncer, que organiza, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura. Hay más ejemplos, pongo eso un poco para que lo entiendan. Es decir, todas esas dimensiones, la de la salud, la social, la educativa, la de deporte de alto rendimiento, intentar tocar
todas esas dimensiones a través de ese programa de ayudas que tiene el Cabildo. Eso es lo que nos encontramos. Me gustó la línea, lo que hemos ido es intentar ir matizando algunas cuestiones y sobre todo en estos años, lo que hemos, estos 2 años que llevamos, sobre todo lo que hemos intentado es que el dinero que tenemos, que tiene deportes, que no es mucho en comparación con otras islas o con otros cabildos, que se invierta de la manera más eficiente, es decir, que el poco dinero que tengamos le saquemos el mayor partido posible. Entonces, básicamente ese es el trabajo que nosotros, servir de soporte también a los ayuntamientos, que muchas veces nos piden colaboración para todo el tema de instalaciones deportivas, para todo el tema de eventos deportivos, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la línea en la que trabajamos de deporte, pero la verdad es que creo que hay que darle el valor que tiene al equipo técnico, porque al final ellos son los que están. Como digo yo, los consejeros vamos cayendo en un momento determinado y nos vamos yendo y van llegando otros, pero los que realmente luego le dan la continuidad a un trabajo, a una línea de trabajo, es la gente que está detrás, que bueno, que tengo un equipo ahora mismo en deportes que es bastante bueno. Melo, ¿quieres preguntar al consejero? Yo quisiera entrar en el debate del transporte, de cómo está la situación, por ejemplo, en el transporte para, por ejemplo, los clubes o, bueno, clubes en general o deportes en general, para cada fin de semana, por ejemplo, no ser los padres los que transportan a los niños, sino, por ejemplo, una ayuda o un modelo para que haya un transporte para cada deporte. Mira, eso es una buena pregunta. Yo, aparte del área de deportes, llevo también el área de transportes del Cabildo. Es una cuestión que muchas veces también nos trasladan al Cabildo. Sí me gustaría dejar claro, y aprovecho cada vez que me dan la oportunidad en una entrevista para hacer un poquitito de pedagogía y explicar, porque muchas veces se dan cosas por sentado. El Cabildo de Fuerteventura, una de las principales competencias que tienen, porque al final los cabildos insulares tenemos 5 o 6 competencias, no tenemos más. Nos metemos en muchos berenjenales, pero competencias propias tenemos 5 más. Ya se saben las que son: el agua, la gestión de los residuos, lo que son la infraestructura de las carreteras, lo que es el transporte y la comunicación, lo que es la movilidad en la isla, y poquitito más. Y, bueno, y la acción social, lo que son los servicios sociales, no serían como las 5 patas. Pero es verdad que luego tenemos muchas consejerías porque tocamos muchas más cuestiones, ¿no? Una de esas 5 patas es el transporte, la movilidad insular, ¿no? Yo, como consejero del área de transporte, que también la llevo, la competencia principal es el transporte regular de viajeros, pero no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo al transporte discrecional, que es, oye, un club necesita en un momento puntual, porque tiene que hacer un desplazamiento para una competición, desplazar una guagua con 20, 30, 40 niños a esa competición. ¿Cómo se cubre eso? Bueno, eso no es una competencia que tenga que cubrir el Cabildo desde transporte, y sí es cierto que existen ayudas en el área de deportes para que sean quienes promueven esas competiciones quienes puedan sufragar los gastos del transporte. Y pongo un ejemplo, me hablabas antes de modelos. Existen muchos modelos, lo que pasa es que el modelo al final lo termina decidiendo de alguna manera el club o la entidad. Y me explico. Dentro de la ayuda, dentro del programa de ayudas al deporte insular, uno de los principales conceptos que justificamos o que de alguna manera permitimos justificar a los clubes o a las federaciones para lo que es la actividad deportiva es el transporte. Hay un club, no voy a dar el nombre, un club deportivo que realiza X modalidad, que tiene una cantera de filiales enorme, creo que tiene como 17, 18 equipos, y ellos, cuando reciben la ayuda del Cabildo, que es una ayuda que reciben todos los años, lo primero que hacen es cerrar un contrato con una compañía de transporte discrecional, con unos horarios, y dicen, bueno, aquí tienen ustedes 15.000 euros, que es lo que me va a costar el transporte, para yo poder cubrir todas las competiciones deportivas de todos mis clubes, y ponen una guagua discrecional que lleva a esos clubes, transporta a esos clubes, al equipo técnico y al equipo a practicar esas competiciones. Esa factura con esa empresa nos la presentan a nosotros al Cabildo y justifican la parte de la subvención. Eso es dinero que realmente se está gastando el club, pero es dinero que está subvencionado a través de la ayuda del Cabildo insular. Con los ayuntamientos pasa igual. Es decir, los clubes, aparte de recibir ayudas del Cabildo, también reciben ayudas del ayuntamiento. Esas ayudas del ayuntamiento también comportan la posibilidad de tú poder justificar gastos de desplazamiento para esto. ¿Qué ocurre? Que luego es una decisión de los clubes. Los clubes, a lo mejor, ese dinero no deciden priorizarlo en el transporte, y lo que dicen es, bueno, pues este dinero no lo vamos a gastar en transporte, el transporte lo asumimos nosotros con nuestros propios medios, que muchas veces son los padres. Ocurre muchas veces que los propios clubes tienen incluso hasta coches
matriculados a nombre del club, furgonetas. Hay algunos clubes que las tienen y los desplazan con las propias furgonetas del club, es otro modelo de alguna manera intermedio, es decir, eso ya es una decisión de los clubes. Pero efectivamente hay muchos clubes que lo que dicen es, oye, mira, nosotros la ayuda preferimos destinarla pues más a pagar monitoraje, a pagar equipaciones, a pagar otro tipo de cuestiones que destinarlas al transporte. Pero lo cierto es que hay clubes y hay ejemplos que según les llega la ayuda del Cabildo destinan el dinero a transportar. El transporte discrecional se ha convertido además en una isla como Fuerteventura que es tan larga y en el ámbito deportivo principalmente se ha convertido en y lo voy a decir y que no me malinterpreten, en un saco sin fondo. Es decir, realmente el mayor gasto que tenemos ahora mismo es en transporte. Primero, porque el combustible, como saben, ha subido muchísimo. Las tarifas de las guaguas obviamente han subido también y es verdad que es un tema en el que muchas veces los clubes intentan recortar porque dicen, bueno, si tenemos un grupo de padres que pues nos echan una mano y pues así lo hacen. Pero realmente el Cabildo ahí no puede entrar más allá. Es decir, no tendríamos capacidad para las 36 modalidades deportivas que tenemos registradas que se practican a día de hoy en la isla, sin contar las innumerables competiciones que hay a todos los niveles, todas las categorías, no tendríamos la capacidad como institución, ni económica ni logística, para desde el Cabildo organizar ese transporte. Hoy en día sería inviable. Por lo tanto, lo que hacemos es facilitamos a través de la parte económica a los clubes para que ellos sean los que decidan el modelo en cuanto a los traslados. Consejero, yo me voy a meter un poco más en los clubes. Hay clubes, por ejemplo, que parecen empresas. Lo digo porque, cónchale, a los padres, por ejemplo, hay clubes que le piden 140 euros al año, hay clubes que le piden 200 euros al año. Es decir, ¿cómo ve eso el Cabildo Insular de Fuerteventura? Porque, claro, la gente empieza a decir, oye, pero si reciben una subvención del ayuntamiento, si reciben una del Cabildo, si reciben también para el transporte y demás, ¿por qué nos piden tanto dinero? Es decir, no sé si al Cabildo, los clubes o a los ayuntamientos le presentan las cuentas o cómo va el tema. Vale. Bueno, los clubes, como cualquier asociación, están sujetas a la ley de asociaciones, la ley en este caso canaria, y ellos efectivamente tienen obligaciones en cuanto a trasladar primero al registro de entidades deportivas las cuentas anuales para ver que todo está, que todo en este caso casa, pero al margen de esas obligaciones legales también tienen obligación de ser transparentes con respecto a sus socios y o federados en este caso, porque hablamos de entidades deportivas, pero al margen de esas obligaciones legales, que yo quiero pensar que en este caso los clubes o las entidades deportivas están cumpliendo, el Cabildo no tiene competencias para fiscalizar eso es una cuestión que fiscaliza el registro de entidades deportivas del Gobierno de Canarias o en su caso la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. Nosotros lo que sí fiscalizamos es las ayudas que les damos. Nosotros sí les exigimos a ellos que todo el dinero que se les da para, de alguna manera, financiar parte de la actividad que hacen, o en algunos casos la totalidad de la actividad que hacen, porque hay clubes, incluso federaciones, que la totalidad de su actividad está financiada, en este caso por el Cabildo directamente, tal cual. Hay otros que no, hay otros a los que les financiamos el 60%, hay otros que les financiamos el 80%, dependiendo un poco de lo que ellos piden. Yo quiero pensar que al que le financiamos el 70%, pues el otro 30% o lo pone con medios propios o lo financiará pues con ayudas del ayuntamiento, del Gobierno de Canarias, que es un poco cómo funciona. Con respecto al tema de que se pidan ayudas a los padres, mire, yo voy a ser claro, es decir, realmente las ayudas que está dando el Cabildo de Fuerteventura, a pesar de que en los últimos años se han ido incrementando, y las ayudas que están dando los ayuntamientos, porque al final son públicas, que con los años se han ido incrementando, no son suficientes. Si además nos comparamos en cuanto a ratio de deportistas y de población con otros cabildos de otras islas, estamos por debajo realmente del dinero que nos gustaría tener para poder invertir. Yo tengo un equipo que es capaz de poder sacar, en vez de 3 millones, que fue lo que sacamos el año pasado, 3 millones a repartir entre todo el tejido deportivo de la isla, de poder sacar 5. Lo que necesitamos es que nos pongan los 5 millones. Bueno, eso es una cuestión que nos encartaría, pero al final el Cabildo tiene muchas prioridades. Yo antes les inicié mi exposición hablando de que el Cabildo tiene 5 patas. Dentro de esas 5 patas no está el deporte, es decir, dentro de esas 5 patas, deporte tenemos ciertas competencias, pero no es una competencia única y exclusiva. De esas 5 competencias, fíjense lo que les nombré, el agua. Con los problemas de agua que tenemos en la isla, tenemos que entender que las inversiones se tienen que priorizar y se tienen que ir a otros aspectos. Hablamos del transporte y de la movilidad, que lo llevo yo. Es decir, nosotros lo sabemos,
que se queda gente en tierra en muchas, y tú lo sabes porque ha habido muchas quejas, se queda gente en tierra muchas veces porque no tenemos guaguas suficientes, pues hay que meter más guaguas, eso cuesta dinero al Cabildo. Entonces, nosotros tenemos que ir priorizando servicios sociosanitarios, hablamos de la salud, es decir, ahí obviamente es una preferencia. Entonces, tenemos que ir priorizando. Nos gustaría poder, y de verdad que yo como consejero, una de mis principales labores, y las tengo claro cuál es la competencia, es pelear para que haya más dinero en la bolsa de deportes del Cabildo, porque ese dinero sé que llegará para solucionar, por ejemplo, como decía Melo ahora, el tema, por ejemplo, del transporte de los clubes, o para que los clubes puedan tener de alguna manera más financiación. Pero claro, yo entiendo que no es suficiente. Y al no ser suficiente, yo puedo entender que determinados clubes, igual que cualquier asociación, le cobra o le puede cobrar una cuota a sus asociados. Yo estoy en asociaciones en las que cobro una cuota, pues ellos digan, oigan, a las fichas federativas, para los niños que nosotros tenemos federados para competir, hace falta un respaldo con fondos propios. Hay clubes que para obtener fondos propios te organizan eventos, galas benéficas, te ponen ventorrillos y lo sigan haciendo, eso está genial. Antiguamente era así, yo formé parte, seguramente ustedes también que han estado en clubes deportivos, pues no había una fiesta en la que tú no montaras un ventorrillo, que organizaras algo o que fueras a vender números, rifas para poder echar una mano. Esos son los fondos propios del club a los que yo me refería, ¿no? Entonces, yo entiendo que los clubes necesitan fondos propios, a veces es muy difícil, cada vez es más complicado, sabes que hoy en día hasta poner un ventorrillo en la fiesta es más complicado para una entidad deportiva, pues muchas veces tienes que buscar los fondos propios de algún lado. Y a mí no me parece mal que haya de alguna manera esa participación de fondos propios por parte de los padres. Yo creo que los padres lo más que exigen es que haya más apuesta por el deporte. Entiendo que ahí sí las administraciones y en ese caso en tono el mea culpa, porque a lo mejor en estos años no hemos conseguido dar ese salto para poder meter más dinero. Entiendo que ellos exijan que se aporte más dinero porque a la vista está, cada vez tenemos más deporte, más disciplinas, más niños, más fichas federativas, cada vez sube más y eso es bueno porque hemos conseguido trasladarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, hábitos de vida saludables. Oye, vamos a hacer deporte, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que entiendo también la parte de los clubes que necesitan pues ese apoyo, ese respaldo. Lo que sí creo, y es una labor que quiero poner en valor que hacen los clubes, y que lo hacen muchos clubes, es hay veces que a lo mejor hay padres o unidades familiares que no tienen a lo mejor los mismos recursos para poder aportar y ahí se forma también comunidad aportando, en este caso, o de alguna manera redistribuyendo esas aportaciones que vienen para que un niño no se quede sin hacer dinero porque a lo mejor un padre a lo mejor no pueda poner una cuota, no pueda pagar, en este caso, la ficha, ¿no? Entonces, esa labor también hay que ponerla en valor porque al final el deporte sirve también para lo que hablábamos, para el aspecto social, para generar comunidad y de alguna manera esa red en la que unos nos vamos de alguna manera cubriendo con los otros, ¿no? Yo voy a tocar ahora el tema de las instalaciones deportivas, porque, por ejemplo, tenemos aquí el caso de que tenemos solo un campo, 2 equipos y muchísimos niños. ¿Cómo se la apañan, por ejemplo, en Puerto Rosario, que hay pocas instalaciones deportivas y muchísimos más equipos? Por ejemplo, como un caso del Francisco Meliá. ¿Cómo se organiza el Cabildo para horarios? Como comentabas, y a mí me gusta también aprovechar las entrevistas para obtener información, tú me comentabas, Melo, que ahora mismo, por ejemplo, aquí en el campo de fútbol de aquí de Morro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos equipos hay entrenando por las tardes? 2 equipos. 2 y demasiados niños. 2 clubes. 2 clubes y claro, en cada club tienen equipos. 2 grupos. Claro. Más el atletismo. Más el atletismo que, claro, que entrenan por fuera, sí, me he fijado que entrenan también por fuera. El sur y pero bueno, más o menos entiendo que más o menos hay convivencia dentro de un poco entre los 2 clubes y más o menos los espacios se respetan y la cosa va... Sí, son muchos años ya los que llevan repartiéndose los días de entrenamiento, más lo de los partidos y más o menos sí se respetan, pero... No tenemos, por ejemplo, en la competición, por ejemplo, aquí bajo Morro, que es lo más que lo vivimos nosotros. No lo mismo, por ejemplo, el Villaverde, por ejemplo, vamos a poner un caso, el Villaverde, el Cotillo, la Oliva, que tienen su propio campo, a equipos, por ejemplo, que tienen que compartir campo, que al final la preparación Exacto. no viene siendo la misma para competir. Exacto, sí. Es verdad que en la parte competitiva eso es clave, estoy totalmente de acuerdo. Disponer de un campo o que un club
disponga de un campo, aunque tenga muchos equipos, te permite eso. Si tienes que preparar un partido y tienes que trabajar, por ejemplo, táctica, necesitas campo entero, pues en un momento determinado sabes que dispones de él. Cuando tienes que compartir entre varios clubes, ya tienes que estar pidiéndole el favor a tu rival. Fíjate, no te digo ni siquiera. Entonces, es verdad, es un problema. Tú me preguntabas por Puerto. Yo quería saber un poco cómo estaba la situación aquí. Bueno, en Puerto es más o menos similar. Es cierto que hay más clubes, pero también tenemos más campos. El Cabildo cuenta con infraestructuras de ámbito insular, que son las que gestiona directamente el Cabildo. Contamos con un polideportivo insular que está en el barrio de Fabelo, en Puerto Rosario. Estuve el viernes negro. Okay. Contamos con el Francisco Melián, que son 2 campos de fútbol en una instalación deportiva en la que también hay una galería de tiro, en la que también se hace tiro con arco, ahora se está haciendo juego del palo, bueno, los que nos lo solicitan hacen uso de él. Y luego contamos con una escuela náutica insular que está en Puerto Rosario, en lo que es en la avenida, en la que sobre todo desarrollamos el programa de la Semana Azul, que es un programa propio del Cabildo Fuerteventura, ¿no? Esas son las 3 instalaciones. Contamos con una cuarta, que es el circuito de motocross, que está en Puerto, pero ahora mismo no la nombro porque estamos en un proceso de legalización del acceso a la misma y por tanto hasta que no la legalicemos, saben que está pasando el desdoblamiento de la autovía, está pasando justo por ahí, entonces estamos en esa fase, ¿no? Esas son las instalaciones con las que cuenta el Cabildo y las que gestionamos directamente del Cabildo. El resto son instalaciones municipales que en su momento muchas las ejecutó las obras del Cabildo o las financió el Cabildo, pero que la titularidad pasó luego a manos municipales para que sean los ayuntamientos quienes la gestionen, ¿vale? Eso va a pasar, por ejemplo, con el campo de fútbol de La Lajita, que luego si quieres lo tocamos en el monográfico. ¿Cómo hacemos en Puerto? Mira, yo te puedo decir, en el Francisco Melián contamos con 2 campos. Es verdad que allí nosotros abrimos una convocatoria para que todos los clubes, en este caso allí lo que se practica es fútbol, básicamente, para que todos los clubes que estén interesados soliciten su espacio. Cuando nos llega la solicitud, cada vez hay más clubes, cada vez dentro de los clubes hay más equipos y los espacios siguen siendo los mismos. Con lo cual, hacemos encaje de bolillos para hacer un reparto lo más objetivo posible. Los repartos los hacemos en función de no el club, porque claro, yo a un club que tiene solo 2 equipos no le puedo dar las mismas horas que a un club como el Herbania Charco, que entre los 2 tienen, creo que son 21 equipos o 25 equipos, es una barbaridad, no les puedo dar las mismas horas. Lo hacemos en función del número de equipos que tienen, ¿vale? Hacemos un reparto con un coeficiente de horas, de manera que semanalmente a todos los clubes les toquen las mismas horas y luego las distribuimos. Intentamos que los horarios más tempraneros por la tarde sean para las categorías más bajas, benjamines, alevines, y luego las más altas para los mayores, femeninos, etcétera, etcétera. Estamos muy limitados. Es cierto que en Puerto tenemos una situación que este año queremos intentar, vamos a intentar hablar con el ayuntamiento, porque lo que sí se nos da es que lo que no tiene mucho sentido es que el ayuntamiento saque una convocatoria para Los Pozos y Risco Prieto por un lado y nosotros saquemos otra, porque luego te ves que hay clubes que tienen muchas horas porque han pedido a los 4 campos y hay otros que a lo mejor se quieren centrar en un campo y se quedan con menos horas. Este año lo que hemos pensado es precisamente a petición de los clubes que están ahí en Puerto, hacer un reparto un poquitito más lógico. Ellos lo que nos piden es, oye, a los clubes, de alguna manera, que más equipos o que más cadena de filial tienen, asígnele usted un campo de referencia, precisamente para lo que tú decías, Melo. Si yo, por ejemplo, se me ocurre, al Peña La Amistad, al Herbania Charco, que van en un tándem, al 35-600, y vamos a poner que el cuarto en discordia es, se me ocurre, el Teguinte o Fuerte Club, que tienen una cadena de filiales ya bastante interesante, yo les reparto a cada uno y les pongo un campo de referencia. Su campo el año que viene a uno Risco Prieto, a otro Los Pozos, a otro Francisco Melián 1 y a otro Francisco Melián 2. Ya tienen su campo de referencia, ya tienen su cuarto donde guardan sus materiales, donde no tienen que estar como muchas veces están con material en un campo, en el otro, y tienen su campo. Ellos luego distribuyen los horarios dentro de su cadena de filiales como ellos quieran, para ellos entrenar allí. Y si un día el juvenil necesita el campo entero porque tiene un partido importante y tiene que trabajar táctica, se lo pide al cadete, pero no tiene que estar pidiendo solo a otro club. Entonces es más fácil gestionarlo de esa manera. Vamos a intentar llegar a ese acuerdo, no es fácil, porque entran 2 instituciones y se tienen que poner de acuerdo los clubes. Y luego por lo que te dicen también, porque no es igual entrenar en Risco Prieto que entrenar en el Francisco Melián 1 o en Los Pozos, ¿no? La idea es hacerlo con un sistema rotativo, que cada año los clubes vayan rotando y al final todo. Eso lo vamos a proponer. Es verdad que
Hace falta infraestructura, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, no se me malinterprete de alguna manera la expresión, el deporte es un saco sin fondo porque cada vez hay más deporte y porque todo lo que invirtamos está bien invertido. Entonces, hacen falta campos de fútbol, hace falta pabellones, hace falta más espacios deportivos indoor para prácticas de otras modalidades. Ahora mismo lo que estamos es, a falta de campos, intentar buscar fórmulas o modelos que en la organización nos permita ser más eficientes y nos permita sobre todo eso, a los clubes trabajar con más comodidad. Es un poco lo que les puedo contar un poco al respecto, cómo vamos paliando esto, pero sí, hay un déficit de espacio deportivo y lo tenemos claro. Hablemos de una de las obras que va a ser una realidad, que es la Lajita, lo acaba de comentar usted, lleva muchísimo tiempo la Lajita esperando por ese campo, el equipo jugando en Costa Calma, la base de la Lajita pues se ha perdido, por desgracia, esperemos que se vuelva a recuperar después de esa obra. Una obra que también ha salido a licitación, que es el pabellón de Costa Calma, no sé si el Cabildo va a financiar parte de esa obra o no lo sé, si han hablado con el consejero, al igual que lo debatieron el pasado jueves en el pleno, una pista de atletismo en Pájara, Laguna del Atletismo Morrojable, se ha sabido, todos los municipios consejeros tienen pista de atletismo, La Oliva se acaba de inaugurar esa pista insular, Puerto Rosario, Gran Tarajal, Costa Calma tiene ese módulo, Morrojable no tiene pista de atletismo, se prevé que sea en Costa Calma. Ahí tiene casi 3 preguntas en una. Sí. Bueno, con respecto al campo de fútbol de la Lajita, y para no remontarme muy atrás, porque nosotros entramos en la legislatura en julio de 2023, vimos que había un expediente iniciado pero totalmente parado, faltaba desbloquear el expediente. Yo también llevo el área de contratación pública, por eso conozco directamente ese expediente. Lo que hicimos fue desbloquearlo. Aquí tuvo mucho que ver la Consejería de Hacienda, la compañera Nuria Cabrera, porque el problema principalmente era un problema financiero. Se consiguió la capacidad, el informe de capacidad financiera para poder seguir adelante y desbloquear el campo. Conseguimos licitar y en 3 meses conseguimos adjudicar. La empresa adjudicataria inició los trabajos en julio de 2024. Esos trabajos tenían un plazo de ejecución de 9 meses, es decir, que ahora, en este mes, tendríamos que estar recepcionando el campo de fútbol de la Lajita. Es cierto que hemos hecho varias visitas en este caso para hacer el seguimiento desde el área de deportes. Me gustaría dejar claro, eso sí, que el órgano de contratación es el área de infraestructuras del Cabildo. Deportes obviamente estamos interesados porque al final no deja de ser una infraestructura deportiva y hacemos el seguimiento, pero quien realmente es responsable del seguimiento del contrato es el área de infraestructuras. Me consta que ellos hemos tenido varias reuniones en las que además he estado yo presente y también ha estado la presidenta y la representación del área de infraestructuras, en este caso con el consejero Blas Acosta. Hemos tenido reuniones constantes con las empresas adjudicatarias porque es una UTE OPCT COPSA quienes están desarrollando esas. Y en la última visita que hicimos iban muy retrasados. La última visita fue antes de las Navidades, muy retrasado. Se habló allí claramente de que había que empezar a cumplir realmente con las exigencias. A partir de ahí se han encontrado con algunas cuestiones, obstáculos técnicos, como un problema que había con el tema del tendido eléctrico. Había que mover una instalación eléctrica que al final creo que es según la información que tengo, es una actuación que ha asumido el ayuntamiento, modificar esa cuestión, y algún problemita más que se encontraron a nivel técnico, pero que no justifica, desde luego, o que no justificaba a la vista sobre todo del director facultativo, de la dirección facultativa de la obra, el retraso tan importante que había. Cuando tuvimos esa visita, que creo recordar que fue en el mes de noviembre del año pasado, es decir, que ya tendría que ir la obra por la mitad, la obra estaba ejecutada en un 10% en ese momento. Recuerdo palabras textuales, en este caso de la dirección facultativa, que fue que a este paso no conseguíamos cumplir con los plazos de entrega de la obra, y la prueba es que estamos ya en marzo y no la tenemos. Me consta que están hablando con la empresa de que el área de infraestructura sigue encima de ellos para que realmente se aceleren los trabajos de ejecución y por lo menos intentar que la nueva temporada, que empieza en septiembre, pueda estar terminado ya el campo de fútbol de la Lajita y puedan empezar a entrenar ahí. Esta es la situación con respecto al campo de fútbol. Es una obra que ejecuta el Cabildo en este caso, y luego la titularidad la cede en este caso al ayuntamiento bueno, realmente el ayuntamiento tenía la titularidad, la obra la ejecuta en colaboración dentro del convenio de los Picos el Cabildo, para aclarar esa cuestión. Me comentabas también del pabellón de Costa Calma.
del pabellón de Costa Calma, yo lo que tengo son referencias a través del concejal José Benito Alonso, que él me ha trasladado la importancia de hacer ahí un pabellón. Costa Calma ha crecido mucho la población, es una población en la que todavía hay suelo dotacional para poder llevar a cabo obras de este tipo, y bueno, y el Ayuntamiento de Parra está muy interesado en tirar para adelante. No sé realmente si es una obra que también se meterá dentro de fondos FEDECANO o bien dentro de fondos de cooperación Picos con el Cabildo. En ese caso el Cabildo cooperaría o colaboraría, pero en principio no es una obra que promueve directamente el Cabildo de Fuerteventura. Creo que es un acierto. Iniciamos en 2023 cuando entramos una campaña para intentar conseguir que en algunas disciplinas deportivas como el baloncesto pudiéramos tener en Fuerteventura no más jugadores, porque en Fuerteventura en proporciones de las islas que más jugadores de baloncesto hay de la base, sino más clubes. El problema que teníamos es que teníamos muchos jugadores, pero todos estaban de alguna manera metidos en 2 clubes, repartidos en 2 clubes. Entonces, lo que hemos intentado de alguna manera es buscar la manera de que vayan surgiendo más clubes. Aquí están los Tigres, que llevan ya trabajando varios años y además están trabajando muy bien, con una cantera de niños que además en algunas categorías son muy buenos, es decir, que hay talento aquí en el sur, y la idea es de alguna manera en deportes, no va a ser un pabellón para el baloncesto, o sea, el pabellón se va a usar para todo lo que se pueda, un polideportivo, pero que por lo menos en modalidades deportivas consigamos facilitarle a estos clubes el acceso, porque te ayuda a entrenar y te permite pues seguir creando eso. ¿En qué beneficia eso? En una cuestión básica, a nivel competitivo. Si nosotros conseguimos tener clubes aquí, no tenemos que estar disputando ligas interinsulares en Lanzarote desde la base. Eso es un gasto tremendo, y ya no solamente un gasto económico de voy, vengo, sino es un desgaste para los clubes ir y venir. Si yo consigo, en 2023 teníamos 2 clubes, 3, consigo tener 6 como estamos ahora, pues en muchas categorías me puedo plantear hacer una liga insular, la hacemos aquí entre nosotros, y si hay algún equipo que destaque, entonces sí, que vaya a una liga regional o una liga preferente, ¿no? Eso parece que no, pero a nivel competitivo deportivo es interesante, porque también te supone eficiencia a la hora de gestionar lo que es el dinero público. Y con respecto a la pista de atletismo, sí, esto es una demanda histórica, lo saben. Efectivamente, la cuna del atletismo, no lo podemos negar, la cuna del atletismo, una de las cunas del atletismo es Morrojable, con el Club de Atletismo de Morro, con el Playas de Jandía, con José Espino, que como saben pues es uno de los impulsores, por no decir el impulsor del atletismo en la isla. Y efectivamente es paradigmático que justo aquí en Morrojable no tengamos una pista de atletismo. Nosotros tenemos atletas ahora mismo del Pájara Playa entrenando bueno, y del Jable del Sur también, que es un club que ha crecido mucho y que lo está haciendo muy muy bien con la cantera, entrenando en Costa Calma, entrenando en Gran Tarajal, entrenando en Risco Prieto, y algunos me consta que incluso yendo a hacer los fines de semana jornadas en el centro insular, exactamente, el centro de atletismo insular de Fuerteventura arriba en Corralejo. O sea, hay pistas de atletismo. Cuando terminemos la ciudad deportiva de Antigua, que está ya en ejecución, tendremos otra pista de primerísimo nivel, también será un centro insular de atletismo, ese lo tendremos más cerca. Lo que no se entiende es cómo, teniendo tantas pistas aquí en Fuerteventura, en Lanzarote, por ejemplo, en atletismo solamente tienen una para toda la isla, no hay aún aquí. Bien, creo que es una demanda justa, histórica, y se está buscando soluciones. Nosotros no somos más listos que nadie. O sea, como dice yo, los consejeros caemos aquí, los concejales caemos aquí. O sea, intentamos solucionar las cosas, intentamos mover las cosas, intentamos correr más, correr menos, pero esto es una demanda histórica, y si no se ha solucionado antes, probablemente por alguna cuestión. Principalmente el tema del suelo, lo sabemos, lo que hay, lo sabemos. Soluciones que se nos han ocurrido, bueno, se ha puesto a disposición del ayuntamiento la cubierta de la estación de guaguas. Ahora mismo el uso, hay una sesión para que la cubierta se pueda usar por parte de la estación, por parte del ayuntamiento. Inicialmente el ayuntamiento planteó la posibilidad de utilizarlo como infraestructura deportiva para desarrollar determinados deportes, y una de las ideas que hay, aunque no me tocará a mí contarlo, es un tema que en todo caso contará mi compañero José Benito. Perdón que lo corto, consejero, es que lo ha contado, pero los clubes no lo ven viable. El Jable del Sur y el Playas de Jandía no lo ven viable, bueno, por el tema de la curva, según comentaba el concejal. Claro. Eso al final lleva unos estudios técnicos, etcétera, etcétera. Yo sé que el estudio inicial que se hizo es el de carga del edificio, ver qué herramientas puede ser. Eso parece ser que en principio los estudios son favorables, con lo cual cabría hacerlo. Ahora habrá que ver si técnicamente cabe o qué es lo que te queda. Y que yo puedo entender que no es lo mismo tener un módulo de atletismo que tener una pista de atletismo. No se entrena igual.
igual, obviamente. Alternativas a eso, efectivamente, el suelo de alguna manera dotacional posible más cercano que a lo mejor hay, pues nos tenemos que ir hasta Costa Calma. Se han buscado otras alternativas, pero no es fácil. El Cabildo colabora siempre y cuando los ayuntamientos ponen suelo a disposición o hay suelo en el que el Cabildo de alguna manera pueda invertir, ¿no? Pero no es el caso. Ahora mismo realmente en Pájara es complicado. Cuando digo en Pájara me refiero en este caso concreto a Morro, porque bueno, en el municipio de Pájara sí hay otros sitios donde lo podemos hacer, pero a lo mejor hacer una pista de atletismo en Pájara pues no tiene tanto sentido porque no va a tener tanto respaldo deportivo como lo pudiera tener a lo mejor aquí en Morro, ¿no? Entonces bueno, se están intentando buscar soluciones con el tema del suelo. A mí no me parece mal que si técnicamente cabe un módulo de atletismo va a permitir por lo menos entrenar en un módulo en el que se hagan unas instalaciones de calidad, por lo menos aquí en Morrojable, y no me parece tampoco descabellado de que si hay suelo dotacional en Costa Calma, que al final realmente en una localidad en la que está relativamente cerca, pues podamos construirlo en Costa Calma. Hay que ser realistas. Fuerteventura, Pájara no cuenta con un plan general, eso nos dificulta, nos limita mucho. Cada vez la isla de Fuerteventura tiene más protección, lo sabemos, a nivel de ordenación del territorio, y tenemos que ser realistas. Los suelos que hay son los suelos que hay. Yo lo que sí estoy de acuerdo es en que las infraestructuras deportivas son infraestructuras de interés insular, sobre todo si son infraestructuras públicas y sobre todo si son infraestructuras que no se van a replicar, como por ejemplo una pista de atletismo en Pájara, porque no hay. O sea, eso es algo novedoso que hace falta. Entonces, si hace falta que el Cabildo de Fuerteventura active cualquier tipo de figura o herramienta jurídica que le permite la ley del suelo para de alguna manera recalificar suelo o liberalizar suelo para poder hacer infraestructura de este tipo, entendiendo que nosotros los políticos tenemos que tener las cosas, esa cuestión clara y tirar hacia adelante. Y en ese sentido el Cabildo, o por lo menos desde el área de deporte, vamos a promoverlo, sea una pista de atletismo o sea un circuito, por ejemplo, del motor, para que se pueda entrenar a los rallies, que en Fuerteventura no hay ninguno público ahora mismo donde se pueda entrenar de manera reglada o de manera legal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos faltan tantas cosas por hablar todavía, Melo, la verdad que... La verdad que se está haciendo extendida. Yo, consejero, quiero tocarte un poquito más allá del deporte y cómo ve el deporte en general en Fuerteventura, el atletismo, que es muy conocido, la lucha es muy conocida, el fútbol con las categorías que tenemos en tercera división, en preferente, interinsular. ¿Cómo ve el deporte en general en Fuerteventura? Mira, yo he de reconocer que en términos generales, claro, lo que pasa es que al final siempre tenemos la tendencia de pensar en deporte y de pensar en la parte más competitiva, por decirlo de alguna manera, más federativa, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, cuando desde pequeños empezamos a practicar deporte, al final practicamos deporte porque es una diversión, pero cuando empezamos a coger el gusanillo a la competición, al final todos queremos competir, o sea, todos al final queremos competir porque es realmente lo que nos mueve. A nivel competitivo, a nivel federativo, Fuerteventura todavía sigue teniendo bastantes limitaciones. Cuando digo limitaciones, esto son cuestiones que bueno, desde el Cabildo intentamos tratar con el gobierno de Canarias, incluso con las propias federaciones. Creemos que seguimos, no voy a decir que discriminadas en el aspecto negativo, pero sí echamos de menos cierta discriminación positiva que deberíamos tener las islas no capitalinas, ¿no? Es decir, precisamente por esa periferia en la que estamos y por esa doble insularidad, creo que a las islas no capitalinas se debería tener por parte de las federaciones y en este caso en ocasiones también del gobierno de Canarias, pues una discriminación positiva, o sea, que se nos facilite un poco más las cosas para poder competir. Esto en algunos casos no se puede generalizar porque hay muchos deportes, muchas modalidades en las que se trabaja muy bien. Me comentabas, por ejemplo, el tema del deporte, a nivel, el tema del fútbol, a nivel futbolístico, por ejemplo, la Federación Interinsular de Las Palmas, creo que podría ser mucho más en la isla de Fuerteventura, pero dentro de lo que cabe trabaja bastante bien, tiene una buena estructura, es bastante organizada y por eso disfrutamos de unas competiciones bastante amplias en cuanto al fútbol, desde categorías muy base hasta más arriba, pero existen otras federaciones, no voy a dar, en este caso no voy a entrar en el detalle, esas son cuestiones que luego intentamos nosotros resolver de alguna manera directamente con las federaciones, en las que hay que intentar depurar determinadas cuestiones. Oigan, si necesitan que el Cabildo ayude para que se faciliten las cosas, aquí estamos, echamos una mano para que de alguna manera los deportistas, lo importante sobre todo que los deportistas a nivel competitivo
no puedan o no se queden sin competir al mismo nivel que alguien en Gran Canaria o en Tenerife por el hecho de estar en Fuerteventura. Que tengan facilidad para poder ir a las concentraciones de las selecciones. Que si tienen que estar cogiendo un avión para poder ir a competir, pues que no les lastre el tema de tener que estar viajando. Ese tipo de cuestiones. Lo que decía antes, todo al final es cuestión de facilitar ese trabajo. A nivel, lo que es estrictamente deportivo, creo que tenemos muy buen nivel para la población que tenemos. Es decir, fíjense que estamos hablando actualmente de que tenemos un equipo en tercera. Hasta el año pasado teníamos 3 equipos en tercera. Ahora mismo tenemos un equipo en tercera, pero tenemos 4 en preferente. Sin contar con el Gran Tarajal, que desapareció por cuestiones internas a nivel junta directiva. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí. No, en serio. Pero, por ejemplo, en el fútbol que me comentabas tenemos muy buen nivel. Es cierto que en otras disciplinas a lo mejor no podemos competir, pero bueno, yo pongo ejemplo en deportes acuáticos, a pesar de que realmente todavía podemos llegar muchísimo más allá de las instituciones y podemos impulsar mucho más los deportes acuáticos en una isla en la que vivimos de cara al mar. Contamos con una campeona del mundo en paddle surf, que es Alba Frey, campeona del mundo. Es decir, no hay ninguna mujer en el mundo que sea más rápida ella sobre una tabla. Aquí, por ejemplo, en el sur tiene a Ancor Sosa, que es un chico que tiene una progresión en el wingfoil tremenda. Sí. En la última competición del mundial quedó noveno con la edad que tiene. Probablemente estaremos hablando de un top mundial. Hay muchos ejemplos. Julia Castro, por ejemplo. Es decir, tenemos muchos competidores que están a muy buen nivel. Eso no es casualidad, eso es un trabajo de los clubes, de los entrenadores, y obviamente también las instituciones han tenido parte porque realmente han estado detrás apoyando para que eso pueda llegar. ¿Que podríamos tener muchos más? Yo estoy seguro. Aquí hay una cantera de deportistas inagotables. Tenemos la suerte de contar con equipos técnicos en los clubes muy buenos, con gente que sabe de esto, con gente que aparte de saber la parte deportiva, sabe también, y en eso hemos avanzado mucho en la isla y hemos mejorado mucho, tratar a los niños y trabajar con ellos. Entonces yo creo que, bueno, a nivel deportivo, teniendo en cuenta pues esos hándicaps que tenemos por ser una isla no capitalina y la doble insularidad, creo que tenemos un nivel deportivo ahora mismo bueno. Creo que las administraciones tenemos que apostar un poquitito más en general. Creo que los que estamos en cargos de responsabilidad, tanto en el Cabildo como en los ayuntamientos, tenemos que pelear un poquitito más para hacer ver en las instituciones la importancia del deporte y que nos doten de presupuesto y que luego ese presupuesto se destine adecuadamente a donde realmente hay que destinarlo. Es decir, lo que hablaba al principio de intentar ser lo más eficiente posible con ese dinero, y creo que podríamos duplicar o triplicar los éxitos que tenemos. Pero creo que el deporte en general en la isla está bastante bien. Hablamos, por ejemplo, de deportes autóctonos, la lucha canaria, es decir, estamos diciendo que los últimos 5 campeonatos regionales los han ganado los clubes de aquí. Eso no es porque pongamos más dinero. Dice la gente, no sé que se pone más dinero. No. En otras islas se pone, en islas como Tenerife o La Palma, se pone el mismo o más dinero que aquí. Eso es, primero, porque efectivamente hay un apoyo y un respaldo económico detrás importante. Pero lo más importante, y lo digo yo ahora, es decir, porque hay una serie de clubes, una serie de directivas que se han ganado el respeto, que han trabajado con rigor, que han trabajado con seriedad y en las que los luchadores de cierto nivel confían para venirse a luchar aquí. Y gracias a que realmente están esas directivas y ese trabajo detrás, podemos tener la Liga Cabildo que tenemos, por ejemplo, que llevamos teniendo estos años de Fuerteventura y el nivel que tenemos, ¿no? Tenemos que seguir peleando en ese nivel. Tenemos que seguir peleando o manteniendo ese nivel y seguir apoyando, pero por ponerles un ejemplo, creo que en muchas disciplinas deportivas estamos en el top. Por no centrarme solo en la lucha, vela latina, que dentro de los deportes autóctonos es un deporte a lo mejor menos visto. Bueno, este año por primera vez, después de muchos años, va a haber un barquillo de vela latina que va a disputar la Liga Cabildo aquí en Morro. Qué bueno. ¿Vale? Eso es una muy buena noticia. El apellido, al final, muchas veces me equivoco, creo que es Pedro Reyero el que está detrás de montar de alguna manera esa tripulación, y es muy buena noticia porque en septiembre, que empieza la competición, contaremos con otro barquillo más, 2 más en el norte y 1 más aquí en el sur, pero tener un barquillo aquí en el sur es importantísimo. Es decir, tenemos un subcampeón de Canarias varios años seguidos, creo que 2 años seguidos, que es de Corralejo, en vela latina, aquí en Fuerteventura. Es decir, lo que quiero decir es que alcanzamos méritos deportivos a pesar de las dificultades que nos encontramos y a pesar de que creo sinceramente que todavía nos falta dar un saltito para que haya una apuesta real
en cuanto a las instituciones por el deporte en la isla. Bueno, consejero, voy a abrir un melón que son las retransmisiones deportivas de la lucha canaria, porque se habló en su momento de que era déficit, se perdía dinero por un medio de comunicación, Onda Fuerteventura, lo comentaba, lo decía, que se perdía dinero. El Cabildo Insular de Fuerteventura da esos 20.000 euros, creo que es a la federación, y la federación no sé cómo es, ahora lo explicará usted directamente. Nosotros estamos ahora empezando a retransmitir fútbol, no solamente fútbol, sino también Melo con la base está haciendo un trabajo excepcional con el fútbol base, con el deporte base, también hemos sacado No Somos Minoría, que es ir por los mal llamados deportes minoritarios para que también se pueda ver, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría centrarme en el tema de la lucha canaria, las retransmisiones deportivas. Bueno, antes que se me olvide, que luego siempre se me olvida en estas entrevistas, aprovecho para darles la enhorabuena y animarles a que sigan desde este medio siguiendo con el trabajo en las retransmisiones tanto de fútbol como de cualquier evento deportivo que tienen, que sigan teniendo un espacio específico para el deporte. Creo que es importante darle visibilidad. Hoy en día lo que no se ve prácticamente no existe, entonces creo que es muy importante las entrevistas que hacen, el que le estén dando voz a los clubes, a las federaciones. Creo que eso es fundamental porque ellos son los protagonistas y es bueno que vengan aquí, cuenten las cosas, y si tienen que tirarnos de las orejas muchas veces a los políticos, que también lo hagan, que eso no está de más. Dicho esto, con respecto al tema de las retransmisiones de la lucha, en este caso insular aquí en Fuerteventura, esto fue una cuestión que se inició ya en la temporada pasada, ¿vale? En la temporada 23-24. Nosotros tenemos una reunión, en este caso, con un medio concreto, en este caso Onda Fuerteventura. Ellos nos trasladan que desde hace ya muchos años había un compromiso en la mesa que nunca se había llegado a materializar para que el Cabildo de Fuerteventura apoyara lo que eran las retransmisiones. Aunque son las retransmisiones, realmente el concepto va mucho más allá, que es divulgación o promoción de la lucha canaria como deporte autóctono, ¿no? Porque no solamente retransmitir, la idea es que además hubiera programas de entrevistas en las que pudieran ir luchadores, y bueno, ese trabajo se puso sobre la mesa. Se explicó que esa ayuda nunca llegó por parte de las instituciones para poder de alguna manera llevar a cabo ese trabajo. Y nosotros nos pusimos manos a la obra con la presidenta. A la presidenta le pareció que esto era un tema prioritario, porque es verdad que la lucha había ya ganado una trascendencia, pero estaba ganando una trascendencia muy importante. Lo que nos llevó realmente a seguir con eso es porque realmente primero tenemos una obligación, porque así nos lo establece la Ley Canaria del Deporte: promoción, divulgación y financiación preferente a los deportes y juegos autóctonos. Eso es lo que legalmente nos daba habilitación para nosotros decir, vamos a por la lucha canaria en este caso. Y luego otra realidad, que si nos vamos a los terrenos de lucha desde hace ya varios años, son ahora mismo las instalaciones deportivas en la isla que se llenan. No hay ninguna otra que tú consigas llenar, excepto que sea algún momento puntual, como puede ser alguna final de balonmano, de baloncesto o un derbi de fútbol sala, que sabemos que siempre se da. Pero es difícil los campos de fútbol, por ejemplo, sabiendo que aquí somos todos muy futboleros. Como decía yo, la Herbania de tercera está teniendo, no llega ni a media entrada, o sea, que es el equipo de alguna manera más representativo. El División de Honor en la Oliva tiene una entrada más o menos buena, pero no termina de arrancar. Entonces fue lo que de alguna manera nos impulsó a decir, vamos con las retransmisiones de la lucha. Pero principalmente eso, porque tenemos que realmente vender lo nuestro. Si nosotros no retransmitimos la lucha aquí, no lo van a retransmitir en Madrid ni en Londres. El fútbol lo tienes en Madrid, en Londres y en San Pernambuco. Entonces, bien, nosotros buscamos una financiación y dijimos, vamos con la temporada 23-24, nos comprometemos a hacerlo. La fórmula que tenía la Consejería de Deportes era a través de la federación, canalizarlo a través de la federación. Primero porque había que buscar una herramienta jurídica que nos lo permitiera hacer, a través de un convenio con la federación y un concepto que en este caso es divulgación y retransmisión de la luchada. Se le da una ayuda a la federación que va destinada con un fin concreto, que es garantizar las retransmisiones de la lucha, la divulgación, el fomento del deporte autóctono. La federación es quien contacta con, en este caso, Onda Fuerteventura, que fue el medio que en ese momento había presentado el proyecto. Hablo de la temporada 23-24. Se les dice, esta es la ayuda que hay, y se les hace partícipe también a los ayuntamientos, ¿vale? El Cabildo pone un dinero, los ayuntamientos se comprometen a poner un dinero, y dentro de esa retransmisión había luego otro pequeño concepto en el que se comprometía, en este caso, el medio Onda Fuerteventura, que eran los derechos de imagen. Es lógico, es decir, quienes están dando el espectáculo, quienes realmente se están poniendo ahí a luchar, son los clubes, y los clubes dicen, oye, si usted viene a grabarme a mí mi espectáculo, yo no le puedo prohibir la entrada
al terreno porque el terreno es municipal. En todo caso se lo podrá prohibir el ayuntamiento. Pero yo lo que sí puedo de alguna manera prohibirle es que usted difunda o divulgue esto. Incluso me puede grabar, yo puedo ir con el móvil y grabo la lucha, pero si tú no me pides permiso, mis derechos de imagen no. Entonces, en concepto de derechos de imagen, parte de ese dinero que iba para Onda Fuerteventura era para que ellos llegaran a un acuerdo con los clubes a través de la federación y se les pagara un canon a cada uno por esos derechos de imagen. Bueno, la temporada 23-24 no fue del todo bien, no nos vamos a engañar, no fue del todo bien, hubo problemas. Principalmente quien ha tratado estas cuestiones ha sido la federación directamente con Onda Fuerteventura y hubo problemas en lo que era el cumplimiento de alguna manera de ese acuerdo, ¿no? Para la temporada 24-25 nos volvemos a sentar. Quiero decir que en la 23-24 el Cabildo cumplió con su compromiso y pagó la parte que le tocaba. Puedo decir que ha habido instituciones que acordaron poner su parte y a día de hoy todavía no la han puesto, pero el Cabildo cumplió, la Federación cumplió y esto es así, o sea, y lo podemos acreditar. En la temporada 24-25 nos volvemos a sentar, en este caso la idea era pues seguir con Onda Fuerteventura porque tanto Federación como los clubes preferían que fuera este medio. Cuando nos sentamos con ellos no hay un acuerdo en este caso económico, ellos de alguna manera les parece que el dinero no es suficiente, era el mismo que había para el año pasado, pero la Consejería de Deportes no está dispuesto a ir más allá, entre otras cosas porque no es que no pudiéramos, sino que además no veíamos pertinente ir más allá, entendiendo además que todavía había otras instituciones que no habían ni siquiera cumplido con sus obligaciones anteriores. Perfecto. A la vista de que Onda Fuerteventura no se llegó a un acuerdo con ellos en las negociaciones, el acuerdo que se llega siempre en reuniones en las que está Federación, representantes de clubes, representantes de ayuntamientos y representantes del Cabildo, yo personalmente estoy allí, se llega al acuerdo de invitar a empresas interesadas. Se hace invitación a 7 empresas que estuvieran dispuestas a poder retransmitir. Creo que la invitación incluso llegó también a Sur FM. En esa invitación se ponen las condiciones mínimas que nosotros de alguna manera exigíamos, que la Federación exigía para las retransmisiones, y se les dice este es el tope de dinero que hay, presenten la oferta dentro de estos parámetros. Casualmente, sin haber subido el dinero, Onda Fuerteventura entra. O sea, en las negociaciones previas no quiso entrar, pero luego llegado el momento, el dinero sí le pareció suficiente y ellos deciden entrar. Perfecto. Ellos entran y la decisión, y esto es una cuestión que quiero dejar clara aquí, la decisión sobre la entidad que al final hace esto es una decisión que toma la Federación escuchando a los clubes. O sea, las ofertas estaban hechas, porque además el procedimiento para poder justificar esa ayuda así lo obliga. De alguna manera las ofertas estaban presentadas, está todo recogido, todo por escrito, todo justificado. Y la decisión sobre la empresa, en este caso que retransmite, la toman los clubes que deciden que sea Onda Fuerteventura quien vuelva. Eso sí, el dinero no se subió, el dinero seguía siendo lo mismo comprometido. Yo puedo decir a día de hoy que el Cabildo va a cumplir con la parte que le toca del 24-25, que espero que los ayuntamientos cumplan también con la parte a la que ellos se comprometieron de la temporada 24-25, pero igualmente tengo que decir que la Federación, que es quien estableció las condiciones de las grabaciones, condiciones tan sencillas como una lucha semanal en directo, una en diferido, y la pone la Federación, y eso es trasladado por los clubes, no es un invento de Martín Cano, sino es un acuerdo con los propios clubes. La Federación me traslada que siguen teniendo problemas y sigue incumpliéndose ese acuerdo. Sin ir más lejos, este fin de semana se había trasladado que había que grabar una lucha regional, porque ahí dentro de ese acuerdo está la grabación no solamente de la lucha de la Liga Cabildo, sino también de las luchas de la base, de la lucha femenina y de la lucha regional. Incluso alguna concentración de las escuelitas. Bueno, este fin de semana se le pasó el listado, me lo traslada a mí la Federación, porque yo sí le he pedido a la Federación para hacer seguimiento, porque obviamente nosotros queremos comprobar que se ha cumplido con las condiciones para nosotros cumplir, obviamente también con el dinero. Que con las condiciones que de alguna manera se estipularon, se les dijo que tenían que ir a hacer una grabación de una luchada regional X este fin de semana, y esa luchada yo estuve presente porque yo intento no perderme las luchas, no se grabó, y parece ser que la excusa que se dio, la explicación que se dio es que venía en Altella Ramos, que no entraba dentro de este acuerdo. Yo quiero pensar que en el Altella Ramos Onda Fuerteventura tendría otro acuerdo comercial a otro nivel con otra institución, pero lo cierto es que no han cumplido
en principio con el acuerdo que se tenía. Bueno, esas cuestiones obviamente tendrán unas consecuencias. Esas cuestiones tendrán consecuencias. No es la única, hay más, se está tomando nota, nos sentaremos y veremos si el año que viene, en función a cómo haya ido este año, pues conviene mantener eso, ¿no? Yo tengo una cuestión clara. Todo el dinero que se ponga para divulgar deportes autóctonos es poco, y todo el dinero que se ponga para divulgar y promocionar la lucha es poco. Yo apuesto firmemente porque la lucha se grabe en directo, porque hay socios de los propios equipos que nunca han fallado, esos equipos aportando dinero, que por determinadas cuestiones de la vida no pueden ir a una lucha o no pueden ir más a la lucha y tienen que verlo desde sus casas. Y esa gente tiene derecho a poder ver las luchadas. Entiendo a los clubes también, que les merma la taquilla, etcétera, etcétera. Muy bien, se buscarán fórmulas para compensar a través de los derechos de imagen esas mermas en taquilla. Pero creo que tenemos que intentar hacer el esfuerzo de que todos puedan ver la lucha, tanto el que va como el que no va. Yo soy firme defensor de eso. Ahora, si hay un apoyo económico de las instituciones, de dinero público, para que eso se haga, nosotros tenemos también la obligación, tanto el Cabildo como la Federación, como entidad colaboradora de la Administración, de que ese dinero, de alguna manera, se gestione eficientemente y se use para lo que se tiene que usar. Si no se hace, pues ese dinero se destinará a la divulgación de otra manera y se dejará de destinar a las retransmisiones. Sintiéndolo mucho, la gente lo tiene que entender. Y aunque llegado un momento nosotros decidamos decir, el Cabildo ya no pone más dinero para las retransmisiones porque no se cumple, y que el titular fácil sea el Cabildo retira la ayuda, y por el Cabildo retirar la ayuda ahora ya no nos retransmiten la luchada, que es lo que sé que es lo que se va a decir, porque al final siempre apuntan a la administración. No me importará ir a la radio 40.000 veces a explicarlo y con los documentos y demostrar que si retiramos el dinero es porque no se está cumpliendo. Y hay partes que no están cumpliendo. El Cabildo hasta ahora y la Federación hasta ahora han cumplido. Yo lo único que pido es que todos los entes que han estado en esas reuniones, tanto en la 23-24 como en la 24-25, cumplan también con la parte a la que se comprometieron. Melo, no sé si toca ya el bombazo o esperar. tócalo ya porque vamos terminando, tócalo sin problema. Vale, tenía dos cuestiones, ¿no? Te voy a hacer dos preguntitas y ya voy. Bueno, una pregunta y voy con el bombazo. Dale ahí. Por ejemplo, los equipos de aquí de la isla Fuerteventura, ¿no? Como le compete al Cabildo, al consejero de deporte. Los equipos que salen de la isla, por ejemplo, no ir y volver, sino ir y tener que estar 3-4 días en otra isla porque se van a un campeonato de Canarias. El Cabildo ahí ayuda a esos clubes. No quiero decir que sea económicamente, sino yo que sé, podría ser de entre Cabildo y Cabildo, pues conseguir alojamiento a los niños, los transportes, cualquier gestión de esa. Y la otra, bueno, contesta voy con la bomba. Sí, con la bomba. Esto, guárdala. Mira, aparte de económicamente, efectivamente, hay un protocolo de traslados, que el protocolo de traslados es un dinero que además este año ha subido de 5 millones a 7,7 del gobierno de Canarias. Es realmente quien cubre las competiciones a nivel regional o campeonatos de Canarias, o sea, los desplazamientos de isla. Los movimientos dentro de la isla los cubre el Cabildo, incluso a lo mejor en ligas interinsulares puede que también, pero desde el momento que los clubes salen a competir fuera, sea o deportistas individuales, a campeonatos, lo que sea, hay un protocolo de traslados que eso lo cubre el gobierno de Canarias. No obstante, hay otro tipo de competiciones que a lo mejor no son federativas y a ellos les interesa ir. Esos gastos también los cubrimos nosotros desde la ayuda del Cabildo, también son gastos, en este caso, justificables, tanto transporte como alojamiento como manutención. Con respecto a la otra parte que dices tú, bueno, ¿se hacen otro tipo de colaboraciones? Por supuesto, es decir, nosotros siempre que los clubes, o muchas veces son hasta los equipos dentro de los clubes, se les invita para ir a un torneo y nos dicen, oye, a ver si nos pueden echar una mano, y encontramos a lo mejor un alojamiento que nos salga más barato o un sitio donde nos podemos quedar. Ese tipo de gestiones nosotros siempre intentamos colaborar, pero son cuestiones que hacemos de alguna manera, no oficialmente, sino de manera extraoficialmente, para facilitar eso a nivel Cabildo, a nivel Cabildo Gobierno de Canarias lo hacemos. Lo intentamos al menos, lo intentamos. Es que la pregunta vino porque como sabemos, el infantil del balonmano Morrojable va a competir el campeonato de Canarias y más o menos queríamos saber cómo funciona. Yo que estoy nuevo aquí, pues quería saber cómo funcionaba ese ámbito. Y el bombazo es, vamos ahora, la seguridad de los terrenos de juego. Estamos viendo que últimamente nosotros lo hemos tocado mucho y se está viendo mucha agresividad en los campos. Mucha gente que salta a los terrenos de juego, padres y amigos y gente del público que no saben guardar las composturas, porque al fin y al cabo son niños. Y ya que lo hagan en un deporte de adultos ya se ve mal,
como se ve en primera, en segunda, en cualquier campo, porque suele pasar en todos lados, sobre todo en el fútbol base. Hemos tenido aquí recientemente partido del infantil, al cual salta toda la grada. No es que fueran mucho más allá, pero bueno, ya la impresión de que saltan de la grada toda la juventud puede llegar al equipo visitante o incluso al equipo local, porque también puede haber gente de fuera. Correr peligro, como por ejemplo tuvimos hasta hace una semana también en el Charco Lajares, interinsular, que son equipos de aquí de la isla. Bueno, antes de entrar en eso, que efectivamente es un bombazo, es un tema que está muy de actualidad y es un tema que de verdad que era un tema que me alegro que saquen porque es importante que aprovechemos el espacio. Decir que darle la enhorabuena al infantil del Club Balonmano Morrojable Virgen del Carmen. Estuve en la final arriba que fue contra el Tinarajo. Bueno, realmente darle la enhorabuena a los dos y a los dos clubes, porque hay que reconocer que tienen un nivelazo espectacular. La final fue preciosa, un nivel técnico brutal. Es verdad que destacó sobre todo el balonmano Morro por el nivel físico. Tenía unos chiquillos que eran unos portentos físicos, pero la técnica que tenían los del Tinarajo, un equipo súper bien trabajado. La verdad que aprovecho para la enhorabuena también a las chicas, que creo que esta semana quedaron campeonas también las de Morro, creo que creo que tienen el partido. Campeonas de liga, me parece, ¿no? Sí, campeonas de liga, y tienen la final, creo que este viernes también en Puerto Rosario. En Puerto, exacto. Con el Ciudad de Puerto, creo que es. Lo tengo en agenda, sí, lo hacemos ahí en el pabellón insular, tienes razón. Entonces, sobre todo darle la enhorabuena en general al balonmano en Pájara, a los clubes que hay, porque sabemos que lo que hablábamos antes es un buen ejemplo. Tienes referentes que llevan muchos años trabajando y trabajando bien, se te va uniendo gente que es muy buena y al final, pues, consigues tener cantera y es un buen ejemplo. Con respecto a esto, bueno, ellos tienen que ir a un campeonato de Canarias. En teoría, dentro del campeonato de Canarias, normalmente los de clubes los organizan las propias federaciones. Depende de cada federación si te ponen, no te ponen el traslado, te ponen, no te ponen el alojamiento. Es un tema que los clubes hablan con las federaciones. En el caso de que no se las pongan, tienen varias opciones. La opción puede ser, por ejemplo, los gastos, pasarlos por el ayuntamiento, por la subvención del ayuntamiento, pasarlas por la subvención del cabildo, y si necesitaran a lo mejor algún tipo de alojamiento específico del igual, pues oye, nosotros siempre podemos intentar colaborar, llamar de cabildo a cabildo, intentar buscarles algún sitio, algún albergue o lo que sea, donde realmente puedan estar bien y ayudarles en esos desplazamientos. Con respecto al tema, que es un tema muy importante, el tema de la violencia y el tema de la protección de los menores en las instalaciones deportivas. Esto ya está establecido así por ley, es decir, esto ya es hay leyes que protegen al menor en el ámbito deportivo, que obligan a las administraciones a promover esta protección. En Puerto del Rosario ya tenemos el primer municipio que ya aprobó el año pasado su protocolo de protección al menor en situaciones de violencia dentro de las instalaciones deportivas. Eso es un documento que tiene que estar. El Cabildo de Fuerteventura lleva ya muchos años en sus subvenciones, desde el año 2017 en adelante, que la figura del delegado de protección del menor es obligatoria que la tenga cada club. Es una figura obligatoria. Nosotros exigimos en todas las convocatorias de subvenciones que uno de los documentos que debe presentar el club es la figura del delegado de protección, con nombres, con apellidos, y ahora se le exige también que tenga formación. Verdad que ahora mismo no hay una formación reglada, pero el gobierno de Canarias ha sacado algunos cursos que manejan unas materias más o menos mínimas o unos competencias básicas que debe tener el delegado de protección para tratar determinadas situaciones de riesgo con menores en el ámbito deportivo. Eso lo exigimos nosotros en las subvenciones. Exigirlo en las subvenciones te garantiza que cualquier club beneficiario, si quiere cobrar el dinero, oye, tiene que ponerse las pilas con este tema, que es una obligación legal, ¿vale? Entonces, por ahí estamos intentando, por lo menos lo que es la parte, como digo yo, burocrática o de la teoría, tenerla cubierta. Hay que seguir trabajando en los protocolos para que el resto de ayuntamientos en sus instalaciones tengan aprobados sus protocolos. Y el tema del delegado de protección. Ahora vámonos a la práctica. Al final los protocolos son papeles mojados si tú no los llevas a la práctica. Mejor tenemos un protocolo que lo que dice es, fíjense, yo no los conozco al detalle, pero sí hemos estado estudiando este tema porque es un tema que nos preocupa, en los que dice, desde el momento que se detecte en cualquier situación dentro de una instalación deportiva, sea competición o sea un entrenamiento, cuidado, a alguien en la grada, sea un padre o sea otro niño, o sea alguien que pasa por allí, ¿qué insulta? ¿Qué presiona? ¿Qué coarta? O sea, que genera violencia en alguna de sus manifestaciones a un menor hay que tomar una serie de medidas. Eso lo pone
ese documento, lo debería poner ese documento. Pero ¿y eso quién lo está haciendo? Nadie. ¿Quién lo está llevando a cabo? Entonces, lo primero es, esos documentos hay que tenerlos, pero luego realmente hay que llevarlos luego a la práctica. Falta formación, es verdad que falta formación y aquí las administraciones tenemos que intentar dar un paso y empezar a tomarnos en serio esto. Falta formación con los clubes. Al final los clubes son los que desarrollan esto y son los que, aunque a veces sean parte del problema, son la solución. Si ellos educan a los niños, educan a su propio equipo técnico y controlan a los padres de los niños, que son los que están en la grada, y a la afición, con las federaciones es más fácil. Ustedes van a los estadios. Lo que no podemos pretender es que cuando estamos en una competición deportiva, un árbitro que está solo, en muchos casos son árbitros muy jovencitos, que los hemos visto, que está solo, que está casi rezando por a ver si saco el partido para adelante y a ver si escapo, que no tiene ningún delegado federativo, ningún representante que esté con él ahí, ni del comité de árbitros, que lo que tiene es un delegado de campo, pero que es de los propios clubes, está pendiente de lo que le dicen los entrenadores en el banquillo, pendiente de lo que le dicen los futbolistas en el campo, y encima pretenden que esté pendiente de lo que está pasando en la grada. O sea, es muy difícil, seamos realistas. Yo sé que lo fácil es decir, no, el árbitro y el delegado de campo son los que mandan, y si hay que suspender el partido, se suspende. Eso es fácil decirlo, pero ponte allí. Ponte allí y hazlo. Exacto. Entonces, hace falta que sean los propios clubes quienes realmente empiecen a entender que ellos son parte de esa solución, parte del problema y de la solución, y que empiecen ellos a decir, oye, cuando hay una situación que se nos va de las manos, si no hemos hecho un trabajo preventivo para que esto no pase, tenemos que apoyar y tenemos que proteger al árbitro. Yo no voy a entrar en situaciones concretas como la que me comentabas del infantil, que la conocí aquí, que me pareció una situación realmente muy grave, pero seamos honestos, eso lleva sucediendo. Yo venía a jugar al fútbol aquí hace 30 años y eso nos pasaba y teníamos que esperar 1 hora o 2 horas para poder salir. Y no digo que solo pasa aquí, pasa en muchos campos, en puertos, sin ir más lejos. Pasó hace un mes en el partido de juvenil, creo que era el interinsular entre el Eurolajares o el Cadete, no Cadete interinsular, Eurolajares, Herbania. Para que no digan que nos centramos aquí, no, es decir, está pasando, son situaciones. Pero sí, no, muchas veces se centran lo malo en el sur. Pero también hay otro caso en la Cadete Insular del Peña la Amistad A 35600B, que no fueron los jugadores, fueron los mismos, el mismo público, bueno, mismo niñatos, me llegaba la información, fueron niñatos que entre ellos pelearon en la misma grada. Eso además sucede en un campo que es titularidad del Cabildo. O sea, con lo cual yo aquí no estoy solo poniendo el foco en los ayuntamientos. Nosotros ya estamos trabajando para que eso en el Francisco Melián no vuelva a pasar. Es triste que yo lo diga, y yo creo que esta no es la solución, sinceramente. Nosotros el año pasado, durante los 3 meses de final de competición, entre febrero y junio, nosotros pusimos vigilantes de seguridad fijos en el Francisco Melián. ¿Ustedes creen que realmente hacen falta vigilantes de seguridad para estar controlando partidos de fútbol? ¿Lo creen realmente de chiquillos? No debería. No debería. O sea, hemos fracasado. Hemos fracasado a todos los niveles. Pues los pusimos. Es verdad que los pusimos, no hubo ningún follón, porque parece que solamente hay ahí alguien con aquello allí. Ya se calma. Los hemos solicitado, los hemos vuelto a solicitar. Yo no quería, pero los hemos vuelto a solicitar para tenerlos. Ahora que terminan las competiciones, que empieza la cosa a ponerse, sobre todo de determinada categoría en adelante, la cosa complicada. Tensa, sí. Pues tal. Hay soluciones intermedias. Nosotros creo que vamos a empezar a trabajar realmente en soluciones con los clubes. Nos hemos planteado también, plantearle a los clubes la posibilidad que en un momento determinado. Me gustaría decir una cosa, y esto rompo una lanza en favor del Club Deportivo Urbania. El Club Deportivo Urbania fue partícipe de uno de los espectáculos más bochornosos que hubo en el fútbol durante esta temporada y muchos años en Puerto, pero quiero decir que ellos solicitaron en el siguiente partido del Cadete, en el que ellos jugaban en casa, le solicitaron al ayuntamiento que el partido se celebrara a puerta cerrada, que no pudiera entrar nada. Ellos fueron los que lo solicitaron. El ayuntamiento lo gestionó de otra manera y decidió que no. No conozco el expediente al detalle, pero decidió que no. Habría que preguntar por qué motivo. Llegado un momento, yo entiendo que también sería triste, pero llegado un momento, si hace falta que los clubes, los padres, que a veces no son los padres, sino como dices tú, jugadores de otras categorías que están por allí o niñatos que aparecen por allí y no se saben comportar, pues a lo mejor lo que hace falta es dejarlos fuera. Entiendo que esa tiene que ser la última solución, pero hay veces que hace falta llegar ahí. Y creo que es bueno hacerlo, ¿sabes por qué? Porque hace falta de una vez señalar
cuando en el campo alguien agrede a otro en medio de un partido igual, esa persona recibe una sanción de la federación, lo ponen en la calle, patatín, patatán. Pero en la grada se insulta desde que se entra, porque y aunque parezca que lo esté focalizando en el fútbol, es que es la realidad. Lo digo sinceramente, yo llevo casi 2 años yendo por toda la isla a todo tipo de modalidades deportivas, y el problema principal está en el fútbol sale un poco también, y algunas veces también en la lucha, pero en la lucha de la base no, la lucha en este caso sí, los grandes, los mayores. Exactamente. El otro día en el balonmano, bueno, era una final, hay momentos de tensión, pero no es el nivel. No. Y fíjate que hablamos de deportes de muchísimo más contacto. El balonmano, el baloncesto, que estás continuamente en el rugby. Este fin de semana hay un encuentro y les invito a que vayan a un encuentro que organiza el MAO de Canarias, arriba en el... ¿Tienen que verlo? O sea, todo se queda en el campo, allí no hay ningún problema, y la gente que está afuera está para calmar, no está para meter más. Entonces, lo que no puede ser es eso, es decir, lo que no puede ser es que nosotros veamos que se están caldeando el ambiente en la grada, que se empieza a presionar a los chiquillos, y no tenemos que esperar a que se insulte. Lo que no puede ser es que un niño falle un pase o falle un gol y para donde primero mire, no sea ni para el entrenador, sino que mire para la grada. Estamos fallando. El otro día, por ejemplo, lanzaron una balanza a lo que dice el consejero. Yo estuve presente en la final del balonmano Morrojable Tinarajo, y sí, había tensión, pero no tensión de esta de que va a pasar, no, tensión de las dos aficiones animando a los niños. Sí. En ningún momento yo creo que no escuché ni decirle ni pío a los árbitros. Lo típico, sí, siempre se reclama alguna faltita que otra por lanzar a favor del equipo que estás defendiendo, por ejemplo. Pero en ningún momento se mascó una tragedia ahí dentro de... Ni un pelo, ¿eh? Y cuando terminó la final, normal que uno de los equipos que ganó celebró porque realmente yo iba con el balonmano Morrojable, porque está mi hijo ahí. Es la verdad que al balonmano Morrojable le ha costado muchos años ganarle al Tinarajo, porque el Tinarajo siempre ha sido un equipazo, y yo lo sufrí, que cada vez que voy a Pájara, los niños parece que no saben jugar balonmano, y ya lo vio que tienen un equipazo. Sí, juegan muy bien. Y te puedo decir que los niños sí lo celebraron de la euforia, pero una vez que el entrenador les dijo a saludar, todos los chiquillos fueron del balonmano Morrojable, fueron a saludar y a consolarlos del Tinarajo. Y al final fue una final que yo, para mí, mira, me faltó un piquito nada más para soltar las lágrimas de la emoción. Pero fíjate, Melo, que estábamos hablando de una final, es decir, que es donde... Más tensión hay, exactamente, es decir, máxima rivalidad, una final. Y ahí, en una disciplina como el balonmano, que como insisto, es un deporte de mucho contacto, que cualquier golpe mal dado ya te lo tomas a la tremenda. Increíble el comportamiento de los niños, súper bien el comportamiento a todos los niveles. Que hubo alguna queja al árbitro porque eso, pero dentro de una situación sin faltar respeto. Exactamente. También, entonces está bien que se ponga como ejemplo, que en un momento puede pasar, pero tener elementos de control. Cuestiones concretas. Bueno, hay muchas cuestiones concretas que se pueden hacer. Al margen de, como decía yo, tener esos protocolos y esos documentos que tienen que estar, hay que trabajar con los clubes. Oigan, a lo mejor es conveniente que los clubes tengan mediadores, como los clubes normalmente tienen un grupo de entrenadores o de colaboradores, que cuando hay un partido hay un mediador que se siente en la grada, y cuando él mismo hable con las aficiones antes de empezar, al final sabéis quién es tu afición. Oiga, señores, por favor, respeto hoy, vamos a tener cuidado. Y que durante el partido esté controlando cualquier situación que ellos consideren que se vaya un poco, para intentar hablar con la gente. Esto se puso en práctica hace poco en la Oliva Cup, un torneo que organizaron arriba, y me gustó mucho. Separaban a las aficiones, las separaban bien. Primero, para tenerlas señaladas. Segundo, se hablaba con ellas antes de los partidos. Oigan, son niños, benjamines, alevines, no vamos a estar presionando. Perfecto. Se habló con ellas. Durante el partido, si había alguien que hacía algo, que con un megáfono decía algo que no fuera a animar, se hablaba con él. De alguna manera se le apartaba, se le explicaba la situación. Incluso se puso como un premio, que me parece muy buena idea, se puso como un premio a la mejor afición, a la que más animaba. Eso es a lo que me refiero con poner el foco en la grada. Si tú realmente la afición dice, oye, que nos están viendo, que están mirando lo que hacemos. Es más, que nos van a premiar si lo hacemos bien o no nos van a premiar si lo hacemos mal. Creo que esas son medidas que se pueden llevar, que no son especialmente complicadas, para intentar empezar a educar. Y para que la gente entienda que ir a un campo de fútbol, en este caso una instalación deportiva, no te da derecho a ir a gritarle a un árbitro, a gritarle a un niño, a gritarle a un entrenador, o a gritarle a la otra afición. Entonces, creo que esa es quizá la parte más importante.
Que luego habrá situaciones puntuales que puedan surgir porque muchas veces hay tensión. Normalmente, cuando hay tensión entre jugadores, eso se queda ahí. Eso queda ahí. El problema es cuando ya salta o viene desde fuera. Incluso, como decía yo, establecer medidas más coercitivas, como pudiera ser en un momento determinado, que los propios responsables de las instalaciones en un momento determinado dijeran: oigan, tenemos el acta arbitral en el que el árbitro dice que aquí hubo una batalla campal. Pues ya soy yo, como cedente de la instalación para poder realizar la competición, quien le diga a la federación: los siguientes partidos de este club se disputan, pero se disputan a puerta cerrada. Y a mí es verdad que no me pueden decir que no, pero ahí también tenemos que implicarnos las administraciones. Yo pienso que sobre todo quien más se tendría que implicar en esta batalla son los mismos clubes, los mismos directivos, sí, las mismas sí. directivas que están siempre en el campo. Si no, nosotros, por ejemplo, en la convocatoria de espacios deportivos que sacamos este año para lo que es el reparto de espacios deportivos a los clubes, ya incluimos este año algunas modificaciones, tenemos idea de incluirlas, en las que ya se les va orientando y se les va diciendo: cuidado, si nosotros tenemos algún documento probatorio, como pudiera ser el acta de un partido en el que su club está involucrado en cualquier situación, no vamos a estar siendo ni jueces, ni no jueces, ni escuchando quién tuvo la culpa, ni quién empezó, sino desde el momento que eso esté, nosotros nos reservamos la potestad de, a la próxima vez que usted tenga partido en ese campo, de poder decidir si tomamos medidas con respecto a eso. Sí, tenemos que empezar a dar un paso ya las administraciones, pero no en lo que es tener los documentos, que también tienen que estar porque legalmente tienen que estar, sino en ponerlo en práctica y que se empiece de alguna manera a hacer cosas y que la gente lo vea y que sirva de ejemplo para intentar cambiar conductas, si no es imposible. Ya no, perdón, David. No es lo único que salga en el acta, porque a lo mejor el árbitro puede hacer la vista gorda y no lo pone. Pero es que hoy en día ya sale todo en imágenes. Sí, claro. Cualquier persona, un niño de 5 años, por ejemplo, ya hoy ya tiene un móvil en un campo de fútbol. ¿Sabes? Que ya no es solo lo que pueda poner un árbitro en el acta, es que realmente ya hoy en día todo el mundo graba. Y muchas veces, como decimos consejeros, y a la última, los niños cogen ejemplo de los grandes. Por ejemplo, muchas veces yo se lo he dicho a Carpin, el jugador del preferente del Sotavento, digo: no hagas eso porque muchas veces te van a imitar los niños y demás, insultar al colegiado, insultar al otro equipo y demás. Es decir, hay que tener un poco de cabeza fría, aunque se está a 1000 revoluciones por minuto, pero hay que intentar, oye, que somos ejemplo para los que vengan detrás. Los niños cogen ejemplo de todo realmente, de todo, pero es verdad que si más cabe con la gente que tienen de referencia. Entonces es verdad que a veces no somos conscientes, no. Pero un jugador, fíjate tú, como puede ser o un entrenador que puede hacer referencia en el equipo que más alta categoría tienes, como puede ser un preferente dentro, por ejemplo, del Sotavento, un niño que está abajo, para él lo que quiere ser es, todos hemos estado en esa situación. Sí. ¿Quién no ha sido estando en infantiles y en cadetes y mirar para arriba y decir: ¿cómo juega este tío? A ver si el día de mañana yo fuera como este tío de bueno. Es decir, es así porque son los que tienen ahí, porque entrenan contigo, porque los ves entrenar. Entonces, sí es verdad que ahí habría que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, yo creo que por suerte, con los años, lo que son las estructuras de los clubes han mejorado bastante en cuanto a la formación de la gente que está, en cuanto a la conducta, a los comportamientos. Creo que hemos mejorado en ese aspecto. Creo que nos falta de alguna manera que los clubes se impliquen un poquitito más y faciliten un poquitito más a la federación. Y obviamente que la federación también tome medidas un poquitito más restrictivas con según qué situaciones. Creo que ahí en ese trinomio entre clubes, federación y las administraciones, creo que con una idea más o menos clara, yendo todos a una, podemos intentar. La idea es para la próxima temporada, por lo menos en el fútbol, intentar empezar a hacer cambios en ese sentido para que no recaiga toda la responsabilidad en un árbitro o en un delegado de campo o en la federación, sino que de alguna manera la suman también la responsabilidad a los clubes y también las administraciones. Le vamos a dar una primicia que vamos a empezar también a entrevistar a árbitros de la isla de Fuerteventura, porque creo que también es una pata fundamental en esto del deporte. Quien imparte justicia también son personas, que igual que quien falla un gol o quien falla una parada, el árbitro tiene derecho a equivocarse. Yo creo que eso es importante también, darles, sobre todo que se vea la parte humana, es decir, que no dejan de ser personas con las que estamos todos los días y que
y que realmente pues, tienen derecho, como dices tú, a equivocarse, a fallar y a poder venir aquí. Creo que eso les puede ayudar también a acercarse. Yo no creo que sea malo que los árbitros, que siempre los hemos tenido como estamentos que están como muy independientes, bueno, a lo mejor a nivel de la liga profesional, a lo mejor tiene que ser así, pero a lo mejor aquí al final, si al final los conoces, hablas con ellos por la calle y sabes quiénes son, yo no creo que sea malo que los tengamos como si fueran bichos raros o personas que parece ser que tienen doble personalidad. Si yo lo veo en la calle súper bien, pero en cuanto entro por el campo, lo primero que te digo es de lo último. No, entonces, yo creo que realmente eso es bueno, porque los acercaría un poquitito bueno, al que quiera venir. Habrá otros que a lo mejor dicen, no, yo ni... No, tenemos que pedir permiso a la federación. Claro. Sí, claro, porque al final la federación, a través del comité, es quien... Sí, ya hemos pedido permiso y vamos a entrevistar. De verdad, Melo, ya... ¿Algo más? La última. No, venga, dale. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. Sí, Lo hemos dicho con el presidente de la federación y con el Consejo de Deporte sobre el tema de las ambulancias en los campos de fútbol, que no se puede porque no hay suficientes medios, ya lo sabemos. Pero como por ejemplo estuvimos hablando antes, un enfermero. Algún sanitario, ¿no? Un sanitario que hay, creo que sí hay bastantes como para poder cubrir esas plazas y encima estaríamos dando puestos de trabajo, porque habrán sanitarios que estarán, bueno, en paro creo que no, pero bueno, estamos algunos sin trabajo. Mira, efectivamente, es decir, es una cuestión realmente de recursos. Ha crecido tanto en todos estos años el tema deportivo y el tema competitivo. Hay tantas competiciones que es muy difícil poder cubrirlo todo. Tú puedes intentar priorizar. Sabemos que no hay ni tantas ambulancias, pero es que tampoco hay tantos profesionales. Es decir, cuando hablo, por ejemplo, de médicos, si quieres mover una ambulancia de soporte vital básico, una medicalizada, ya requieres un enfermero. Si estamos justitos de enfermeros en las, como digo yo, en las instituciones sanitarias como para que poder cubrir eso. Es difícil. Es verdad que hay eventos de primer nivel que llevan a su vez sus planes de seguridad, que te los exigen por ley, que estén ahí esas ambulancias. Por ejemplo, Torneo de Ramos, que hace poco tuvimos una ambulancia aquí al lado, y en función pues de la capacidad o de la asistencia de la gente, pues te van exigiendo pues que la ambulancia pues tenga unas condiciones o tenga otras, ¿no? Realmente es inviable, ¿no? Como por ejemplo lo que hablamos de tener policía. Antiguamente se veía mucho la pareja de los municipales que estaban durante todo el partido. Eso es, seamos honestos, es decir, es prácticamente imposible poder tenerlos ahí, porque si los estamos demandando para un servicio normal de la ciudadanía, que a veces no hay, como para tenerlos parados ahí. Aún así, dentro de las posibilidades, los ayuntamientos, por ejemplo, colaboran. Yo hablaba del modelo que nosotros, por ejemplo, hemos implantado, que hemos promovido, que esto es una apuesta, y lo digo claramente, directa de la presidenta del Cabildo, de Lola García, que ha sido el personal sanitario en las luchadas. ¿Por qué en las luchadas? En las luchadas por varios factores. El principal es porque, como decía antes, es el evento deportivo semanal en el que realmente se llenan los terrenos o más afluencia hay. Segundo, porque es un deporte de contacto en el que realmente es más habitual que haya lesiones y lesiones de cierta gravedad. Y luego también por lo que hablábamos, porque de alguna manera proteger lo que viene siendo el deporte autóctono. Nos podrán decir, bueno, sí, pero también se puede poner una enfermera en los campos de fútbol o un fisioterapeuta en los campos de fútbol. Bueno, es cierto, es decir, y a lo mejor es verdad que se puede intentar ir priorizando. Tienes que establecer un criterio. El criterio que nosotros hemos establecido de alguna manera es la aglomeración de gente, porque ese sanitario te permite no solamente atender lo que pasa en el campo, sino también lo que pasa en lo que es la instalación, ¿no? En este año, por ejemplo, iniciamos ese programa novedoso con el personal sanitario, en este caso enfermeras. Se cerró un acuerdo a 3 bandas entre Cabildo, Federación y Colegio de Enfermería para que un grupo de enfermeras, creo que son 6 enfermeras, se reparten la jornada. Ellas cobran un dinero por hora y eso lo financia el Cabildo a través de la Federación, para que esas enfermeras estén en esas luchadas y puedan dar cobertura. Ha sido un acierto total, sobre todo la tranquilidad que le da a la gente saber que cuando un luchador sufre una lesión grave hay alguien que te da una primera asistencia y sabe lo que hacer. O alguien del público, ¿no? O como alguien del público, alguna situación que me he visto que te ves a alguien del público. Por ejemplo, en la final de la Liga Cabildo este año, una de las que estuvo en la exhibición del juego del palo, que venía creo que venía de Tenerife o del Hierro, se ve que de la gente que había le dio un desmayo, algo en la grada. Fue una situación de mucha tensión
y no hay mal que por bien no venga. Ese día había 3 enfermeras, porque al haber más gente pedimos que tuvieran 3 enfermeras. Fueron ellas las que atendieron, fueron ellas las que la reanimaron. A pesar de haber una ambulancia afuera, que no era medicalizada, fueron ellas quienes prestaron la asistencia y luego la sacaron la ambulancia. Eso te da una tranquilidad tremenda a todos. Entonces es verdad que bueno, sería interesante intentar caminar en ese sentido, intentar ir poco a poco, cubriendo eso a través de acuerdos con personal sanitario, si bien no médicos, pues enfermeros o técnicos que pudieran de alguna manera cubrir ese espacio y dar seguridad en los campos. Pasa que realmente es complicado, es bastante complicado. Consejero, la entrevista más larga que hemos tenido, 1 hora y 23 minutos. Gracias de verdad por venir y prestarnos este tiempo, de verdad. Yo me enreo mucho, yo les pido disculpas, me enreo mucho, pero me gusta sobre todo explicar las cosas muy bien, porque luego si uno deja cosas en el tintero, luego... No, se nos ha dejado titulares de verdad bastante. Bien, de verdad. bien. Yo les agradezco y sobre todo un poco lo que decía al principio, reitero el agradecimiento por el trabajo pedagógico que se hace desde aquí, desde esta radio, en cuanto a temas importantes, como lo decía Melo antes, en esos bombazos que hay, como el tema de la violencia en los campos, de lo que es la protección del menor, porque me consta que llevan ya mucho tiempo y es un tema que les preocupa, es muy importante, no dejen de hacerlo. Cada vez que tengan aquí algún protagonista, cada vez que tengan aquí alguien relacionado con el deporte, pídanle su opinión, o sea, porque creo que es importante que esto pues se hable. Y luego también, por supuesto, darles la enhorabuena y seguir animándolos a que sigan con ese proyecto que tienen de retransmitir lo que es el deporte base, porque para los niños eso es una motivación brutal, el poder verse ellos como juegan, que no tuvimos nosotros la oportunidad en nuestro momento, porque eso genera un recuerdo importantísimo para el día de mañana de un jugador que es una futura estrella o para quien sea, y luego porque realmente pues se hace divulgación del deporte, que creo que es algo genial. Enhorabuena. Gracias, de verdad, gracias Melo, gracias consejero, gracias Melo, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más, los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, chau, pescado.